Muy bien. Vamos a compartir este tema que es el tema de la fe. Este tema está relacionado con la familia, está relacionado con los matrimonios. Por eso, este tema que vamos a ver en el día de hoy es el tema de la fe, pero relacionado con los matrimonios y con la familia. Hay una, hay una anécdota de Jesús cuando sube al monte al monte de la Transfiguración y está allí con Pedro, con Santiago y con Juan, y vemos aquello que es tan lindo, que Jesús le muestra la vida eterna en preparación a la cruz, en preparación a la persecución, en preparación al sufrimiento, para que ese sufrimiento, esa cruz y ese martirio no sea en vano. Jesús le muestra lo que viene después, el cielo. Y Pedro, al ver el cielo, dice, oye, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer aquí las chozas para quedarnos. Era la fiesta de las tiendas. Entonces Jesucristo le dice, nada de eso. Nosotros ahora mismo nos vamos para abajo, que hay tremenda candela ahí abajo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando era que un papá tenía un hijo que tenía un espíritu, un demonio, y entonces lo había llevado a la iglesia, lo había llevado a los apóstoles para que le quitaran el demonio y ellos no podían quitarle el demonio. Y este hombre no sabía qué es lo que iba a hacer, porque es el drama familiar de personas muy queridas para nosotros que están alejadas de Dios y son presa de los demonios. Y entonces el drama familiar, entonces queremos llevarlos a la iglesia, pero cuando nos topamos en la iglesia, nos damos cuenta que las personas que están al frente de la iglesia no tienen vida de oración, no tienen vida de ayuno. Y es lo que Jesús va a decir a estos responsables de la iglesia, que son los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa y todos nosotros los laicos, igual los diáconos, las monjitas, todos. Jesucristo va a decir a ellos que este espíritu maligno que tiene este niño solamente puede ser expulsado con ayuno y oración, por lo cual está convocando a toda la iglesia a hacer ayuno y oración. Claro, los niños no hacen ayuno y los mayores de 65 o la persona que esté muy enferma tampoco se le exige un ayuno total o un ayuno de pan y agua como el que hacemos durante los viernes de Cuaresma o el gran ayuno del Sábado Santo a partir de la noche del viernes, en la cual nosotros no comemos absolutamente nada, solamente agua, hasta comulgar al Señor en una debilidad absoluta, comulgar al Señor que viene como alimento el sábado de gloria, en la vigilia pascual. Pero recuerden que esto del ayuno no es una cosa impuesta, lo hace quien pueda hacerlo. Tampoco queremos que las personas se enfermen o que una persona le dé una hipoglicemia y no llegue ni al sábado por la tarde. Tampoco es así. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, Santiago y Juan, vamos a bajar, ellos que se encuentra un cuadro de este papá que está presentando a su hijo a la iglesia, y en la iglesia los apóstoles, los líderes de la iglesia, no podían expulsar este demonio. Entonces, este hombre va directamente a Jesús y le dice, mira, yo le he llevado esto a tus discípulos, a la gente que te sigue a ti, que supuestamente esta gente pueden hacerlo porque tienen el poder dado por ti para expulsar los demonios. O sea, expulsar un demonio, ¿qué significa? Poner a Cristo en el centro del corazón, no a los demonios que nosotros servimos. Y entonces tenemos que organizar nuestras prioridades. Y si nosotros tenemos a Dios como una segunda opción, entonces tenemos que reorganizar nuestras prioridades como familia, como papá, como mamá, para que nosotros y nuestros hijos entonces
ese demonio que tienen adentro, que los tiene alejados de Dios, entonces se vaya. Y Jesucristo, cuando llega este hombre, este papá, y le dice que, por favor, que le saque el demonio al niño, Jesucristo le dice, que ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Les dice, ¿hasta cuándo? Porque Jesucristo siempre ha acompañado a la iglesia. ¿Cuánto hasta ese momento Jesucristo había enseñado a los apóstoles referente a la oración, referente al ayuno, referente a la misericordia y el amor? ¿Cuánto? Tanto que había enseñado. Dice, este demonio, este espíritu no se expulsa, sino es con ayuno y oración. Entonces le dice, tráiganme al niño, porque es muy importante que ustedes traigan a sus hijos y a sus nietos a la iglesia. Es muy importante que tú traigas a tu esposo o a tu esposa a la iglesia. Porque la persona que no va a la iglesia y que no camina junto con Dios es presa de los demonios. Y hay cosas que son importantes en la vida, porque para justificarnos tenemos el uno. Hay muchas cosas que son importantes y dejamos a Dios en segundo plano, pero hay una cosa que es esencial. Una cosa es lo importante y otra cosa es lo esencial. Una cosa es lo bueno y otra cosa es lo óptimo. Y entonces Jesucristo siempre apunta a lo óptimo. Y entonces lo importante para que la familia esté liberada de los espíritus estos de demonios, es importante que la familia permanezca unida orando. Es necesario hacer la oración y el ayuno. Nosotros hacemos ayuno los viernes, generalmente, un ayuno ligero. En la cuaresma ya un poco más fuerte. Y el sábado santo es el gran ayuno a partir del viernes por la noche. Entonces le dice, tráiganme al niño. Y cuando el niño se acerca a Jesús, empieza a dar unos tirones y unas contorsiones y a soltar espumarajos por la boca, que Jesús ni caso le hace. Jesucristo se fija en el papá. Y entonces tú dirías, pero bueno, ¿y por qué no va a donde está el niño y le quita el demonio? Ah, mira, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ustedes recuerdan a aquel paralítico que llevaron los 4 hombres en la camilla y lo metieron por el techo de la casa de Pedro, ahí donde estaba Jesús en Cafarnaúm. ¿Qué pensaba la gente? Que lo iba a curar de inmediato, ¿verdad? Pues no. Lo que hizo fue perdonarle los pecados. O sea, fue más profundo de lo que la gente piensa. Porque nosotros queremos que nos curen el cuerpo, pero curar el espíritu es esencial y óptimo, es lo primero, por lo cual le pregunta Jesús a este papá es, óyeme, ¿y qué le pasa a ese niño? Y el niño está boqueando ahí, el niño está, ¿sabes? Contorsionándose y quién sabe qué, ¿no? Anda en lo suyo, en lo suyo. Y entonces Jesucristo centra la atención en el papá, no en el niño, centra la atención en el papá, porque la mayoría de los problemas de los niños es por culpa de los padres, por culpa de la falta de atención, por culpa de la falta de oración. Pero aquí no se trata, por la falta del testimonio, pero aquí no se trata de buscar culpable. Sencillamente aquí Jesucristo abre un diálogo directo con el papá y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, mira, el niño tiene un espíritu que lo tira para el agua y para el fuego. Y entonces anda así, dando bandazos, como muchos de nosotros que andamos por la vida dando bandazos. Porque no se trata de, aquí no se habla solamente de los hijos nuestros, porque es muy fácil echarle la carga al otro. Aquí se habla de nosotros, que somos los que andamos dando bandazos, igual que este niño. Y entonces, ¿y qué más pasa? Y dice, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Dice, sí, yo creo que tú puedas hacerlo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Yo tengo fe, pero aumenta mi fe. Y Jesucristo da al traste con lo que está pasando detrás de todo eso.
el problema que estaba pasando en esta situación era la falta de fe de los papás de ese niño. Entonces es muy importante la fe. Es muy importante la fe para ser liberado de los espíritus demoníacos. Es importante la fe para que las personas salgan de su yoísmo, de su hermetismo, de mirarse a sí mismo, de mirar solamente al ombligo y no ver a nada más. Entonces es importante poner a Dios en el trono, porque todo el mundo tiene en el corazón un trono y sienta ahí a quien quiere. Y ese que se siente en el trono es el que va a dominar la vida. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el que lleva tu vida? ¿Quién es el que maneja tu vida? ¿El dinero? ¿Los afectos? ¿El tiempo? No hay quien te toque tu tiempo. ¿La salud? ¿Quién te maneja a ti? ¿Tú mismo? Porque la mayor de las idolatrías es la egolatría. O sea, colocarme yo en el trono de Dios, en el lugar de Dios y hacer y deshacer, sin escuchar a nadie, y mucho menos a Dios. Y eso es un egoísmo tremendo. Y el egoísmo mata el amor y mata la comunión con los demás. Porque solamente pienso en mí y en mis intereses. Entonces aquí pasa una cuestión importante, que es la falta de fe. Jesucristo viene a revelar el pecado en nosotros hoy, en esta charla, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, nos revela el pecado para sanarlo de raíz y para volver a colocar a Dios en el centro de nuestra vida, en el timón de nuestro barco y que Él sea quien lo lleve. Ahora, para esto se necesita la fe, porque si tú no te fías de quien lleva tu vida, entonces no tienes fe, porque la fe es confianza y la fe es fiarse del otro. Si tú no tienes fe, es porque no te fías del otro. ¿Y sabes por qué no te fías? Porque no lo conoces, porque nadie ama lo que no conoce. Y para fiarse del otro, tienes que conocerlo. Y para conocerlo, ¿verdad? Para amarlo hay que llegar a conocerlo. Por lo cual la fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes teologales que van estrechamente unidas, porque nadie se fía si no ama. Por lo cual la caridad y la fe van unidas. Y ya sabemos que la fe pasará, la esperanza pasará y el amor es lo único que quedará. Pero lo que estamos pidiendo aquí a Dios es que aumente nuestra fe, para que aumente así nosotros el amor a Dios, que nos permita fiarnos de Dios. Y la esperanza de esperar, porque quien tiene fe, espera. Porque, ¿por qué pasa con la esperanza, que es la segunda de las virtudes teologales? ¿Qué pasa con la esperanza? Que nosotros desesperamos. Nosotros no tenemos paciencia, nosotros queremos tener el control y cuando tú no tienes el control y lo tiene otro, sea tu marido, sea tu esposa, sea tu jefe, sea el cura, sea el obispo, sea Dios, quien tiene el control, te desesperas. ¿Por qué? Porque tienes que esperar por el otro. Por lo cual la esperanza, la caridad y la fe van unidas. Y la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Todos esos problemas que tú tienes, que te acompañan porque son parte de la vida, por la fe pueden sacarse aquí y ponerse en el otro lado. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, fíjate que el ejemplo que pone Jesús es un granito de mostaza, una semillita de nada, la más chiquita de todas las hortalizas. En cambio, se convierte en un arbusto grande, un árbol y da sombra a los demás. Por eso, no importa que tu fe no sea grande, lo importante es que tengas fe. Y la fe, aunque sea pequeñita, poco a poco en la iglesia se crecerá. Y crecerá tanto tu fe y la fe de la familia que el árbol
extiende sus ramas y da cobijo a otros matrimonios, da cobijo a otras familias, da cobijo a otras personas, y entonces esas personas se sienten sosegadas por tu fe, por tu fe. Por eso en el matrimonio paulino, que es el matrimonio mixto, que ya desde San Pablo existe, de un no cristiano con un cristiano, o sea, tú eres cristiana, tu esposo no es cristiano, tú te puedes casar con él, aunque él no venga a la iglesia, puedes casar con él, entonces puedes comulgar, y entonces la parte cristiana santifica a la otra parte. Vuelvo sobre el tema. Un matrimonio donde la mujer va a la iglesia y el hombre no va a la iglesia, la mujer no puede comulgar hasta que no se case por la iglesia. Entonces el hombre, por amor a ella, se casa por la iglesia y ella puede comulgar. Entonces se hacen uno, de manera que la mujer que va a la iglesia santifica al marido que no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque no son dos, son uno. Entonces, aunque él sea un sinvergüenza, aunque sea un sinvergüenza, lo santifica por la fe de la esposa. Entonces, la fe esta mueve montañas, ¿ah? Y crece la semilla tan grande como un árbol y entonces da cobijo a los demás. Santiago, en el libro de Santiago, la carta de Santiago, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que la paciencia que tú necesitas para tratar con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, con los hermanos de la comunidad, con tus compañeros de trabajo y con tu jefe del trabajo, viene de la fe que tengas. Porque recuerda que la fe lleva el amor y lleva la caridad. Y si tú tienes fe, amor y caridad, entonces engendra la paciencia. Y no pierdes la paciencia, porque la paciencia viene de la paz, que es lo único que dice Jesús, lo primero, no solo lo único, sino lo primero que dice Jesús cuando aparece resucitado. La paz esté con ustedes, porque es un fruto del Espíritu, la paz. Todo aquello que no te da paz, hagas lo que hagas, lo que no te dé paz, ponlo entre comillas, porque no es un fruto del Espíritu. Ahora, en el Salmo 115 dice, tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy, porque realmente cuando llega Dios a nuestra vida e ilumina la oscuridad de nuestra vida, nos revela nuestros pecados salen a la luz. Por eso es que la gente no quiere ir a la iglesia, porque al entrar en la luz se revelan sus pecados y la gente no quiere, la gente siempre le gusta la carita de estampita, ¿eh? Así como si fuera un santico, aunque sea un ateo, pero todo el mundo quiere aparentar bueno y nadie es bueno, solamente Dios es bueno, dice Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nuestros pecados salen a la luz nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida aparentando lo que no somos y nosotros somos muy pecadores y nos da pena que los otros vean nuestros pecados. Entonces no te esfuerces más en aparentar que no tienes pecado. Al contrario, di tus pecados, dilo para que te bajen del lugar que solo le pertenece a Dios. Entonces, diciendo tus pecados, pues te pareces más humano, porque Dios aprovecha la debilidad tuya y te hace fuerte, porque la debilidad nuestra es lo que nos hace fuertes a nosotros. En el Salmo 115 dice, tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy. Y tú dirás, yo soy un desgraciado. ¿Por qué? Porque soy un pecador, porque soy un idólatra, porque tengo la idolatría con el dinero. Si tengo dinero, estoy contento. Si no tengo dinero,
estoy enojadísimo. ¿Por qué? Porque mi Dios es el dinero. Si mi Dios fuera Dios, entonces tenga o no tenga dinero, estoy feliz. ¿Cómo tú sabes que tu felicidad está en el dinero? ¿Cómo tú sabes que tu ídolo es el dinero? Cuando te falta, que te pones muy triste porque te unía una relación tan estrecha con él que cuando te falta lloras y te deprimes. ¿Por qué te deprimes? Porque ese era tu Dios, era tu ídolo. Por eso, detrás de un gran sufrimiento, oigan bien, detrás de un gran sufrimiento hay la caída de un ídolo. Después ustedes le dan taller a esto. Entonces, aunque tú piensas que eres un desgraciado, o sea, que no tienes la gracia de Dios, porque esto es lo que significa desgraciado, que no tienes la gracia, y la gracia es la que da Dios, nadie más da la gracia. Nosotros usamos coloquialmente palabras que son puramente cristianas y no lo sabemos. Incluso los ateos la usan, como la desgracia o la gracia, que son palabras cristianas. Y entonces la desgracia es no sentirse bendecido. Para un judío, piensen en Job, para un judío, tener dinero, tener hijos y tener salud era la felicidad. Era estar agraciado por Dios. El mismo Satanás le dice, claro, tú lo has agraciado, tú lo has favorecido, tócalo en los ídolos, tócalo para que vea que te maldice en tu propia cara. Y entonces dice, pues tienes permiso, pero no, cuidado con la vida me pertenece a mí. Y entonces lo tocan en los tres ídolos que tienen los seres humanos. ¿No te piensas que los seres humanos tienen más? No, tienen solamente tres. Con tres ídolos se cae el hombre. ¿Está bien? El primero es el dinero. Y Job fue tentado en el dinero cuando sus propiedades y todo lo que tenía se fue abajo. En cero se quedó. Habiendo construido todo un imperio, tantos años dedicados para construir un imperio, y se le fue abajo en un día. En un día. Entonces, el segundo ídolo que afecta a la familia, a los matrimonios, por lo cual discuten mucho, no solo es el dinero, que es el peor, es los afectos. Los afectos nos tienen esclavizados. Nosotros, por los afectos, por quedar bien con una persona, dejamos de ir a misa. Nosotros, por quedar bien con nuestro esposo, nos quedamos en la casa. Por ganar la amistad del esposo o de la esposa, el cariño del esposo o de la esposa, no rezamos. No asistimos al sacramento. ¿Por qué? Por ganar el afecto de personas que nosotros queremos. Porque necesitamos, en el fondo, la gran crisis del hombre es ser amado, ser querido. ¿Por qué se casa la mujer? ¿Por qué se casa el hombre? Para buscar una persona que le quiera, Señor. Alguien que te quiera. Y cuando vas a ver a esa persona, nada más que está pensando en ella. Y entonces cuando una persona no responde a tus intereses, te afecta. Te afecta. Cuando una persona, tú piensas que el día de tu cumpleaños te va a regalar un regalo y no te regala nada porque se le olvidó el día del aniversario de él. Y entonces te duele. Te duele. ¿Por qué? Porque tú tienes el corazón puesto en los afectos. Pero si tu corazón está puesto en Dios, te regalen o no te regalen el día de tu cumpleaños, tú sigues mirando a esa persona igual de bien. Porque tú no estás apegada a los afectos. Y vas a la iglesia y pones a Dios primero. Y no te importa lo que piensa el otro. Y el otro es la salud, el tiempo. La salud y el tiempo están unidas. Porque ahora que yo te pida a ti, que tú tengas un compromiso y yo te pida a ti tal cosa. Y tú me dices, no, mira, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque mi tiempo es sagrado. No. Sagrado solo es Dios. Solo Dios es sagrado. Entonces, cuando tú tienes tu ídolo en el tiempo, tú dices, Él es sagrado. O sea, has cogido una virtud de Dios y se la has colocado al tiempo, porque ese es tu ídolo. Ese es Dios para ti, el tiempo. Que no te toque en tu tiempo.
Y el tiempo está muy ligado a la salud, porque si no tienes salud, no tienes tiempo. Y las personas aprovechan el tiempo mientras tienen salud. O sea, va muy ligado. Y hay personas que dicen, ¿qué hace? Dice, matando el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados. Queremos aprovechar al máximo, porque tenemos en la mente de que nos vamos a morir. Y pues, como no queremos pensar en eso, de que nos vamos a morir, entonces aprovechamos la vida. Entonces tratamos de hacer las cosas lo máximo posible, a ver si me da tiempo antes de morirme. Y entonces terminas hecho leña. ¿Por qué? Porque el tiempo era tu Dios. Ahora, lo bueno de esto es que si en el judaísmo tener dinero, hijos, afectos, hijos y salud era ser dichoso, en el cristianismo Jesucristo nos enseña que aunque no ya en el libro de Job lo enseña Dios, aunque no tengas hijo, no tengas dinero y no tengas salud, usted puede ser feliz, porque tu felicidad está en Dios. De ahí que dice el Salmo, tenía fe, no me la quitó, tenía fe aún cuando dije qué desgraciado soy. O sea, cuando no tuve hijos, cuando no tenía dinero o cuando no tenía salud. Tenía fe aún cuando dije qué desgraciado soy. Porque la fe es la que mueve la montaña. La fe es la que lanza al vacío. La fe es la que hace que tú saltes de la barca como Pedro y pongas un pie encima del agua y te mantengas sobre la superficie. Cosa que era impensable hacer, imitar a Cristo en que estaba de pie. ¿Tú te has puesto alguna vez a pensar o has querido alguna vez imitar a Cristo? ¿Verdad que Satanás inmediatamente te dice, imposible, imposible, eres un desgraciado? Y entonces te convence de algo que Dios te pide, porque Jesucristo le dijo a Pedro, ven, ven, haz la experiencia, imítame, ven, perdona al enemigo, reza por quien te persigue, ven, camina sobre el agua, vence al mal, dile no a la tentación, ven, camina sobre las aguas. Y Pedro se lanzó, Pedro se lanzó. Y caminó, no te digo que no, caminó sobre el agua. Él experimentó la vida de Cristo, experimentó la pasión y la resurrección de Jesucristo, experimentó el estar con el corazón en paz en medio de una tormenta. ¿Te puedes imaginar eso? Después, caminando un poquito más, pues se entretuvo, se entretuvo. Las cosas de la vida, que nos dan miedo, que somos así como que cobardes, que somos débiles, y entonces nos preocupamos por las olas que son tan grandes que me voy a ahogar, y entonces le quitamos la mirada a Cristo, y entonces nos empezamos a hundir, y cuando te hundes tú, se hunde toda su familia, porque tú eres Cristo en tu casa. Tu familia no va a la iglesia, pero tú sí vas a la iglesia. O sea que la presencia de Cristo en tu casa eres tú, y si tú te hundes, se hunden todos. Entonces es importante decirle a Jesucristo, sálvame, sálvame. Al decirle a Jesucristo, sálvame, entonces Jesucristo te salva. Bendito sea el Señor, que nos da siempre una mano para levantarnos. La fe es un regalo de Dios, no es un esfuerzo humano. La fe es un regalo de Dios, no es un mérito. La fe es la capacidad de responder a Dios. Dios tiene una acción de amor hacia nosotros, ¿y cómo respondemos? Si tú no lo ves, ¿cómo tú crees en Él? ¿Cómo tú sabes que Jesucristo resucitó? Si no se te da la fe, no tienes cómo saberlo. Hay mucha gente que no cree que Jesucristo resucitó, se murió. Hay gente que no cree ni que existió, vaya. Hay gente que no sabe ni historia, porque Jesucristo fue un personaje histórico y te dice, no, él no existió.
Es como decir que Alejandro Magno no existió. Pues como yo no lo vi. Pero el hecho de decir que un muerto vino a la vida, eso fue lo que acarrió problemas a Pablo cuando predicaba. Porque todo su discurso en Atenas fue muy bonito en el Areópago, hasta que dijo que el muerto resucitó. O sea que el muerto está vivo. Y entonces ahí mismo se esquivó todo. Porque eso, quien cree eso, es porque Dios le ha dado la fe. Puedes estar tú y tu hermana en la misma habitación, haberse criado juntos y uno tiene la fe y la otra no. Y si yo creo que Jesucristo resucitó de la muerte y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros y nos va a llevar al cielo con él, y tu hermana te mira así de arriba abajo y te dice, pero ¿y eso dónde tú lo sacaste? Y tú lo das con una certeza que eres capaz de dar la vida por eso. ¿Por qué la certeza? Porque la certeza la da la fe. La fe es la que da la certeza esa. Y es un regalo de Dios, no es un mérito. Es la capacidad para responder. Dios tiene una acción sobre ti de amor, Él acciona sobre ti, pero Dios nunca se va a revelar en una persona que no pueda responderle. Dios siempre se va a revelar. Dios no se le ocurre revelarse a un perro, ni a una piedra. Dios se va a revelar en alguien que pueda responderle. Y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para responderle. Eso significa la fe, la capacidad para responder a Dios. Yo le decía hace poco a una persona, ¿tú crees que Dios existe? Y dice, sí. Mira, ¿y cómo tú sabes eso? ¿Tú me puedes explicar eso? No puede. No puede. Por más que tú quieras explicarle a tu nieto la existencia de Dios, se va a quedar así y no te va a creer nada de lo que está diciendo, porque no se puede. Es muy difícil. Solamente viendo tu alegría y el gozo y tu conversión y cómo ha cambiado tu vida, entonces es que el otro podrá sospechar que algo está pasando. Pero por el intelecto, nada de eso. Eso se te ha revelado. El mismo Pedro, Jesucristo le dijo, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y dice Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios viviente. Imagínate tú, ¿de dónde sacó Pedro eso? ¿Quién se lo enseñó? Dice, eso te lo reveló mi Padre, que está en el cielo. Eso no te lo enseñó nadie. La fe es la capacidad para responder. Dios da la revelación y la persona responde a Dios en gratitud, en amor, responde. Santo Tomás de Aquino, que era la lumbrera de la iglesia en la Edad Media, lo que vendría a ser ahora Benedicto XVI para nuestro tiempo. Santo Tomás de Aquino decía que el hombre es homo capax Dei, con H, homo capax, con X, Dei, homo capax Dei. El hombre es capaz de Dios, es capaz de adherirse a él, es capaz de captarle, es capaz de seguirle. El hombre es capaz de esto, pero porque Dios le ha dado la capacidad, no porque el hombre sea muy inteligente, no porque el hombre tenga una capacidad innata, no, es porque Dios se la ha dado. Y la fe es confiar, la fe es fiarse. No hay manera que crezca el amor en un matrimonio si la mujer no se fía del marido, si el marido no se fía de la mujer, si los hijos no se fían de sus padres. No crece el amor. Entonces es importante la fe es fiat, el fiat de María, fiat, hágase, amén. Significa, así es. O sea, yo creo lo que tú me estás diciendo. La fe es confianza, es fiarse del otro. Cuando tú no te fías del otro, no tienes fe. Cuando tú no te fías en tu marido, no te fías de tu esposa, de lo que está haciendo con el dinero que es común en la casa, si no te fías, se va el amor.
Y si tú no te fías de Cristo, de que Él camina contigo por el valle de la oscuridad, del Salmo, el Señor es mi pastor. Si tú no te fías que Dios va contigo, te deprimes. Si tú no te fías que Dios está contigo en este momento de pandemia, caes en una tristeza absoluta, porque que no te fías, porque ya Dios te dijo a ti, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué te deprimes? Porque no te fías de la palabra de Dios. La fe es fiarse, es confianza. El fiat de María le creyó lo que el ángel le dijo. Si el ángel se le aparece y le dice, alégrate, alégrate, el Señor está contigo. Dice, ¿por qué me voy a alegrar? Porque el Señor está contigo. Vas a tener un hijo. ¿Te imaginas que María diga, lo mismo que dijo Zacarías al ángel Gabriel? El ángel Gabriel se le apareció antes a Zacarías que a María y le anunció lo mismo, que iba a tener un hijo. Y él no le hizo caso. No se fió del ángel. No se fió, por eso se quedó mudo. Él tenía que haber alabado a Dios. Lo hizo después, cuando nació el niño. Entonces, hizo lo que tenía que haber hecho al principio, cuando se le fue anunciado. Pero como no había nacido el niño, y como nosotros no vemos nada y no podemos sopesar, no podemos medir, no podemos meter en la probeta, entonces no creemos nada. Hasta que no se dé, hasta que yo no lo vea, no creo. Entonces, porque no te fías ni de tus hermanos, ni de Dios, de que tú puedes llevar la vida en comunidad hacia la salvación. No me fío de la comunidad cristiana, no me fío de los curas, no me fío del Papa. Y entonces en eso te quedas solo, solo. Porque si Jesucristo ha creado la iglesia, ha fundado la iglesia católica y te ha puesto a ti en la iglesia católica, ni siquiera eres un testigo de Jehová o eres un hermano de las sectas cristianas, ni nada de eso, ni eres judío, ni eres musulmán, eres católico. Es por gracia de Dios. Tienes todo. Y el que cree en Dios, el que se fía de Dios, engendra a Cristo, como le pasó a María, que confió, se fió de lo que el ángel le dijo y engendró a Cristo. De manera que cuando una persona te predica a ti el evangelio y te pone la semilla de la palabra de Dios y tú le crees, esa semilla crece dentro de ti y da fruto. Da fruto. Esa semilla que es la palabra de Dios se engendra dentro de ti y llegas a parir a Cristo. Todos ustedes están embarazados de Cristo, todos, porque han aceptado la palabra de Dios que le ha predicado otra persona y la han aceptado en su corazón. Y un buen día parirá a Cristo. Cuando camines la segunda milla, cuando hagas la voluntad de Dios, parirás a Cristo. Cuando no te bajes de la cruz, cuando resistas a la tentación y le dices que no, pares a Cristo, porque Jesucristo, aunque fue tentado, no se dio a la tentación y jamás se bajó de la cruz. Por eso los matrimonios, todas las personas, las familias, tienen que estar mirando la cruz, porque todo tiende a abandonar la cruz. El sufrimiento, el dolor, todo lo que me hace sufrir, lo boto, lo saco, lo tiro y la mando para el home. Mi mujer me hace sufrir, me divorcio de ella. Mis hijos me hacen sufrir, los saco de la casa y se lo doy a la abuela o a la tía. Y todo constantemente es bajarse de la cruz, bajarse de la cruz, bajarse de la cruz. Por eso nosotros tenemos que ver a Jesucristo en la cruz, no la cruz pelada, como tiene la iglesia metodista, no, la cruz con Cristo, para que te recuerde que Él no se bajó, Él no se divorció, Él hizo un matrimonio eterno con los hombres y cuando los hombres le fallaron, Él se mantuvo amando, porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Es ponerse en las manos del otro.
es, es renunciar a mi voluntad por la voluntad del otro. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Tú quieres seguir pensando como tú piensas? ¿Cómo te ha ido hasta ahora por esa vía? ¿Cómo te ha ido? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Basta, pon stop y ríndete que estás rodeado, dicen por ahí. Ríndete que estás rodeado de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, de Jesucristo, que no te van a dejar que te vayas al infierno. Ustedes se piensan que Dios quiere que nosotros nos vayamos al infierno. No, Él está peleando unas batallas fuertes que tú ni te enteras. Ni te enteras. Tienes la tentación ahí y la buscas y quieres ir allí y pecar. Y no puede. No puede. ¿Por qué? Porque hay ángeles peleando fuerte contra Satanás. Y te están cuidando. Si ahora mismo tú no estás perdido por ahí, no es porque tú seas muy bueno. Es porque hay ángeles peleando duro para protegerte. Porque esto es una pelea entre Dios y el demonio. Es una pelea de espíritus, no de humanos. Nosotros somos una ficha en medio de todo esto. Entonces tenemos que nosotros, siendo débiles como una ramita, tiene una ramita y la ramita tú la partes, pero si la familia permanece unida y las ramitas se unen, entonces no se puede, ¿verdad? No se puede, pero pueden llegar a partirla porque son 2 o 3 ramitas, pero cuando tú te haces uno con la comunidad cristiana, entonces ya es un mazo, entonces ya no es fácil partirlo, entonces es ponerse en las manos del otro, pero no nos fiamos, no tenemos fe. Y la falta de fe, de confianza, de fiarme del otro, parte de que no conozco a Cristo. Por eso no me fío. No conozco lo suficiente a mi marido, no conozco lo suficiente a mi mujer para poder fiarme de él. No conozco suficientemente a la iglesia, al papa, al obispo, a los curas, para fiarme de ellos. Mejor estoy solo, porque es que no me fío. Y la persona que no tiene fe, que no se fía, siempre está solo, aunque esté acompañado. No nos fiamos. Y la persona que desconfía no se fía. Siempre tienes las riendas. No sueltas el timón del barco, no lo sueltas. No hay manera. Pues mira, el día que te muera lo vas a tener que soltar. Ese día, no, se acabó. Le va a ser parecido a Getsemaní cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, vamos, permanezcan en vela, oren, permanezcan en vela, ayunen, permanezcan en vela, estén atentos. Nada, hermano, dormidos estaban todos dormidos. Nada, no le hacen caso, no le hacen caso. Y entonces ya llegó un momento en que Jesucristo le dijo, mira, ahora sí, duerman, que ya vienen a buscarme para matarme. Ahora sí duerman, porque tiene que llegar un momento en que tú te abandones. Y si tú no te abandonas durante tu vida, Dios va a buscar un momento propicio para que tú te abandones. Porque si nosotros no aprendemos a las buenas, tenemos que aprender a las malas. Pero lo que no va a pasar es que te vas a ir al infierno. Eso no puede ser. Una buena nalgada a tiempo cura. Y entonces, claro, claro. Y Dios a muchos de ustedes ya le ha dado sus buenas nalgadas. ¿Él es malo? No, pero es que tú no entiendes. No recapacitas que te vas a ir a un precipicio y te vas a morir en el infierno. Y entonces Dios no te da tus buenas nalgadas a ti y a mí. Y entonces hemos aprendido de que eso es caca. De que eso no se toca.
Y entonces aprendemos a fiarnos. Cuando tú vas pasando una calzada, vas pasando un lugar de peligro y papá o mamá te agarran la mano duro, que te sienten los dedos que se te extraen y te duele, porque hay situaciones en la vida en que duele lo que te está pasando, pero es porque Dios te tiene atado de la mano duro para protegerte. No vas a decir, ay, ¿por qué me aprieta tanto? ¿Por qué me aprieta tanto? Porque estás en peligro, mijo. Estás en peligro y necesitas apretarte un poco. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar? Que apriete a otro. No es a ti. Él te ama. Te ama y te va a apretar. Te va a apretar duro. Para que sueltes las riendas. Para que sueltes el timón. Porque vas directo al arrecife. Oye lo que te estoy diciendo. Directo al arrecife. Si no es por la comunidad cristiana, si no es por Emaús, que se levanta como un faro para indicarte dónde está el puerto, usted se mete contra el arrecife. Es necesaria la comunidad cristiana. La misma escuela de evangelización que lleva a Ricardo en San John Newman, ahí en Miami. Un faro que le indica el camino hacia el puerto. Si no, todos se estrellan contra los arrecifes. Pero para eso es importante conocer Emaús, para eso es importante conocer la iglesia, para eso es importante conocer la Escuela de Evangelización San Andrés. Es importante. Porque no se ama lo que no se conoce. Cuando Santiago y Andrés, Santiago es hermano de Juan y Andrés es hermano de Pedro, cuando ellos dos eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista le dice a Santiago y Andrés, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos fueron. ¿Por qué? Porque estaban llenos de pecado. Hay personas que dicen, no, yo nunca peco, yo nunca peco. Ah, bueno, si nunca pecas, entonces, imagínate. Tendría que estar viviendo en una oscuridad total para que tú no veas las motas de polvo de tu vida. Cuando tú estás en un cuarto oscuro totalmente, tú no ves las motas de polvo en el aire. Y te puedes estar pudriendo en la suciedad. Que no ves la suciedad por ningún lugar. Y tú le dices, tu cuarto está todo lleno de polvo. Tu vida está llena de polvo. Tu vida está sucia. Y tú dices, no, claro, porque estás viviendo en una total oscuridad. Ahora, que entre un rayito de luz para que tú veas la mota de polvo en el aire, ¿verdad que se ve? Y ese rayito de luz es tu hermano, cuando tu hermano te dice a ti, tu esposo, tu esposa, tu hijo, cuando te dicen a ti lo que ven en ti. Y tú dices, no, eso no puede ser. Cuando tú no ves tus propios pecados, es porque estás viviendo en una oscuridad total. Es necesario la luz del Espíritu Santo. Y entonces Santiago y Andrés se fiaron de lo que les dijo Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y la mentalidad de Juan el Bautista cambió, porque cuando él empezó la predicación, después de conocer a Cristo en persona, cambió su mentalidad con respecto a él, porque él decía, el hacha está a la raíz. Conviértanse que lo van a hacer leña y lo van a quemar en fuego. El hacha está a la raíz. Y cuando él conoció a Cristo, ¿saben lo que decía? El Cordero de Dios. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia para hablar de una misma persona. El hacha está a la raíz. El que no se convierta, lo van a echar al fuego. A decir, este es el Cordero de Dios. El Cordero, ¿qué cosa es un Cordero? Un Cordero es una persona mansa, una persona buena. El cordero, un cordero, tú lo pones fuera del redil, fuera de las otras ovejas y se pierde, porque son muy despistadas. Por eso nosotros, que somos las ovejas de Dios, necesitamos una comunidad cristiana, porque nosotros que somos ovejos y ovejas,
nos perdemos fácilmente, estamos muy desorientados en la vida, como ellos. Entonces el ovejo necesita del rebaño, necesita estar en comunidad. Nadie puede estar en Emaús o en un grupo de la iglesia y no ir a misa los domingos. Nadie puede estar sintiéndose muy bien en un grupo de la iglesia y no vivir en comunidad. Porque pertenecer a un grupo de la iglesia no significa vivir en comunidad. Pertenecer, o sea, ir a misa en la iglesia junto con tu comunidad, ahí sí. Tú puedes dejar de ir a un grupo y ir a la misa fácilmente y oír la catequesis del sacerdote en la homilía. Ahora, lo que no puede ser es que tú ames tu grupo y no vayas a misa. Eso sí no puede ser, porque no puede haber una desconexión. Me siento muy bien aquí, pero no voy a la misa. No, eso no puede ser. La misa está primero que todo. Y la vida sacramental, por ende. Entonces, si yo tengo que abandonar mis ídolos por llevar mi vida sacramental, está perfecto. Porque yo, ¿cómo voy a estar en la iglesia y no voy a frecuentar el sacramento de la confesión o el sacramento de la comunión? ¿Qué es eso? Si dice que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Cómo yo no voy a comulgar? Si no comulgo, no tengo vida eterna. Y para comulgar tengo que estar reconciliado con Dios por el sacramento de la confesión. Entonces, pongan en orden sus prioridades. Y la prioridad es la vida sacramental. La vida sacramental está primero que todo. Entonces, pongan en orden su vida sacramental para que se puedan salvar. Porque no son pocos no son muchos los que se salvan, dijo Jesucristo. No son muchos los que se salvan. Hay muchos que van por la puerta abierta, confiando en la misericordia de Dios. Pero si tú no ayudas, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas, amar, la palabra amar va unida a la palabra conocer. Tienen una relación muy estrecha, amar y conocer. Por eso cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Es, Pedro, ¿me conoces? ¿Me conoces más que esos? Porque tú no puedes amar lo que no conoces. Es importante conocer a Cristo, tener una relación con la Sagrada Escritura. El otro día celebramos a San Jerónimo que decía, quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Es importante. La vida eterna, dice San Juan, consiste en conocer a aquel a quien Dios ha enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer. Y si lo conoces, lo llegas a amar, decía Madre Teresa de Calcuta. Si lo conoces, realmente lo llegas a amar. ¿Por qué los católicos se van de la iglesia católica para la iglesia protestante? Porque no conocen la iglesia católica. Porque si se enteran que el mismo Jesucristo fundó la iglesia católica y que la iglesia protestante nació en el siglo XV y la secta protestante en el siglo XX, no se van. No se van. Se van porque se escandalizan, pero ¿por qué te escandaliza? ¿De los pecados de los demás? Si todos somos pecadores, solo bueno es Dios. No te puedes escandalizar por los pecados de tu sacerdote, los pecados de los hermanos de la comunidad, si tú estás igualito. Tú eres un pecador y mucho más porque estás juzgando a tu hermano. Estás murmurando contra él porque es un pecador. Porque si tú murmuras contra el otro porque es un pecador, tú lo tienes doble porque eres un pecador y aparte murmuras. Entonces, Pedro, ¿me amas? Es una pregunta que Dios te hace a ti hoy. ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, te quiero. ¿Wow? ¿Cómo que te quiero? Si yo te estoy preguntando por el ágape, te estoy preguntando por lo óptimo, ¿cómo me vas a salir con el te quiero? No, no, no. Así no me caso contigo. Si yo le digo a mi esposa, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿tú me amas? Dice, ay, más o menos. Imagínate. Ah, no, vaya por ahí entonces, ¿no? Pero mira, para sorpresa, Jesucristo lo que dijo, Jesucristo dijo, está bien, me conformo con tu mísero amor.
me conformo con tus filios, me conformo con tu amor a tu manera. Al menos es algo, ¿verdad? Entonces le pregunta de nuevo, ¿me amas? Vuelve a subirle la parada. Y dice él, tú, tú sabes que te quiero. Ay, 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 no da el paso, no da el paso. Está como el hijo, el joven rico, que Jesucristo le dice, yo quiero salvarme. Y dice, pues muy bien, cumple los mandamientos. No, yo cumplo los mandamientos. Sí, tú cumples los mandamientos. Bueno, vamos con el primero. Vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme, porque tu Dios es el dinero. Venga, déjalo. No, yo no puedo. Entonces cumple los mandamientos. Ni el primero. Entonces, no, delante de Dios lo importante es la humildad. No, mira, Señor, yo soy un desastre. Ten misericordia de mí. Esa es la oración. Mejor que la oración de acción de gracia, de petición, de alabanza, de adoración, toda esa la mejor es decirle a Jesucristo, ten piedad de mí que soy un pecador. Que es la oración del ciego Bartimeo. Ten piedad de mí que yo soy un pecador. La oración de aquel publicano que estaba en el templo tirado diciendo, ten misericordia de mí que soy un pecador. Esa es la mejor oración que tú puedes decir cuando estás delante de Jesucristo. Y a joven rico le dijo, le subió la parada. Jesucristo no se anda con medias tintas, le sube la parada. Venga, que tú llegas ahí. Si yo te pido que tú llegues ahí, es porque tú puedes llegar ahí. Entonces hace como esta gente que corre y saltan la valla. ¿Recuerdas eso? Que un salto que dan. Entonces suben un poquito más y suben un poquito más la vara. Y entonces salta y suben un poquito más la vara. Y cuando Dios te sube la vara es porque tú puedes saltarlo. Porque Dios no te va a pedir una cosa que tú no puedas hacer. Porque tiene su fuerza. Él te va a ayudar. No te detenga. Hay de estos que salto de altura, que en el deporte de salto de altura, que van corriendo y saltan y caen en un colchón y demás. Hay muchos que van corriendo y cuando ven lo alto que está la valla, se quedan parados, se detienen, se detienen y no saltan, le tienen miedo fracasar en la vida. Pero ¿cómo no tener miedo a fracasar en la vida? Lánzate, pon el pie en el agua. Si Jesucristo te lo mandó, Él te va a ayudar, lánzate. Haz la experiencia del ágape. El ágape es el amor desinteresado, porque el amor nuestro es yo te amo mientras tú me ames a mí. El día que tú me dejes de amar, yo te dejo de amar. Así de simple. Y todos los matrimonios y todas las personas tienen que llegar a amar al ágape. Ágape. Amor desinteresado. Yo te amo a ti, tú no me amas a mí, yo te sigo amando a ti, porque yo no puedo hacer otra cosa que amar. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Jesucristo baja la parada, baja, se pone a nivel de Pedro, ¿me quieres? Y dice, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Que yo no llego ni a querer. Yo nada más que pienso en mí. Y primero yo, después yo, y si falta algo, yo. Y Jesucristo le baja la parada, le baja la valla que le había puesto de arriba, se la baja a su nivel. Y ni siquiera eso. ¿Tú crees que él respondió? Cuando Jesucristo a la tercera le dice, ¿tú me quieres? ¿Él respondió? No respondió. Le dijo, tú lo sabes todo. Sabes que yo soy un desgraciado. Tú sabes que yo soy un pecador, que yo soy un miserable. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Es así. Es así. Nunca conocemos del todo, porque el conocimiento es ilimitado. Y el otro siempre es un misterio, es una caverna, es una cueva que nos abre nuevas venas. Nos lleva por pasadizos nuevos y podemos ver en las paredes los minerales preciosos. Podemos ver el oro, podemos ver los diferentes minerales, las piedras preciosas. Podemos ver los rubíes, todo en estado puro.
El otro, sea Dios o sea tu esposo, sea tu esposa o hijo, siempre es un misterio. No vas a poder abarcarlo nunca. Y no le puedes pedir a tu marido, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu hermano de comunidad que te ame al nivel del ágape, porque es que no tienen amor. Y no podemos andar por la vida de pedigüeños, no podemos andar por la vida como aquel hombre que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna. Nos hemos pasado la vida de limosneros, pidiendo afecto, pidiendo amor, pidiendo tiempo, reclamando amor, reclamando afecto, reclamando atención. Todo es para mí, para mí, para mí, para mí. Y llega un momento en que Pedro y Juan se paran delante del paralítico y le dice, basta ya. Basta ya con esta vida que estás llevando, porque ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a seguir así toda tu vida? Yo, para mí, para mí, para mí. ¿Y cuándo vas a dar tú? Ponte de pie, en el nombre de Cristo, porque yo no tengo oro ni plata. Ponte de pie. Y entonces dice que metió un brinco que fue a parar a la entrada del templo. Ese hombre dio un brinco en la fe, le creyó lo que estaba diciendo Pedro y Juan. Y saltó, dio un brinco. Y ese hombre entró gozoso en el templo, porque este hombre vivía para sí mismo, reclamando, era un mendigo, como vivimos nosotros en nuestra vida, mendigando, porque estaba fuera del templo y el templo es la presencia de Dios. Y si este hombre estaba fuera del templo, significa que no estaba dentro. ¿Y qué significa? Que no está en comunión con Dios. Y la persona que no está en comunión con Dios, aunque esté adentro, está fuera. Aunque piense que esté adentro, está fuera. Y cuando uno entra en comunión con Dios, entonces salta de gozo, salta. El hombre que él saltaba y la gente se quedaba admirado. Dice, pero no era este paralítico, no era este que vivía siempre para sí mismo. ¿Cómo es que es capaz ahora de dar alegría, de dar a los demás? ¿Por qué vive así? No se olviden de mirar la cruz, porque la cruz es dar amor, dar para afuera, dar la vida, desvivirse por los demás. Bueno, yo termino aquí. Me quedan algunas cositas, pero ya no más, porque son las 40. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.